En las profundas montañas de los Apalaches, donde la niebla oculta secretos centenarios, existió una historia tan perturbadora que las autoridades locales intentaron borrarla de todos los registros oficiales. Hoy, después de décadas de silencio, revelaremos la verdadera historia de las hermanas Walker y la maldición que persiguió a su familia por generaciones. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue documentado en libros de historia. Estos hechos fueron sistemáticamente censurados y prohibidos para proteger la reputación de figuras poderosas de la región. Pero la verdad, como siempre, encuentra maneras de salir a la luz. Quédate hasta el final, porque en el último capítulo revelaremos documentos exclusivos que demuestran por qué esta historia fue activamente suprimida y las consecuencias que aún hoy afectan a los descendientes de quienes estuvieron involucrados. Antes de sumergirnos en esta historia prohibida, te doy la bienvenida a La Macabra Historia, el canal donde revelamos testimonios de personas que descubrieron verdades ocultas, sobrevivieron a eventos inexplicables o guardaron secretos durante décadas. Si te gustan las historias de misterio basadas en hechos reales, asegúrate de suscribirte ahora mismo y activar la campana de notificaciones. Además, comparte este video con alguien que disfrute de las historias que han sido deliberadamente ocultadas al público. Tu apoyo nos permite seguir investigando casos como el que estás a punto de conocer. Los Apalaches de 1964 eran un lugar donde la modernidad apenas había llegado. Carreteras serpenteantes conectaban pequeños pueblos mineros donde todos se conocían por su nombre y donde los secretos raramente permanecían ocultos por mucho tiempo. Excepto uno, la verdadera historia de la familia Walker. La familia Walker llegó a la región a finales del siglo XIX, cuando Ezekiel Walker, un próspero empresario de carbón, estableció su imperio en estas montañas. Pero lo que pocos sabían era que su fortuna no provenía únicamente del carbón, sino de un trato oscuro que había hecho con los principales políticos del condado. Proporcionaría mano de obra barata a cambio de terrenos ricos en minerales. Esta explotación condujo a condiciones de trabajo inhumanas en las minas. El polvo de carbón llenaba los pulmones de los mineros, mientras que la familia Walker vivía en una mansión en lo alto de la colina, aparentemente intocable. En 1915, la tragedia golpeó cuando una explosión en la mina principal mató a 68 trabajadores. Ningún Walker fue considerado responsable, a pesar de los múltiples informes sobre negligencia en las medidas de seguridad. Las autoridades locales, en deuda con la familia, rápidamente archivaron el caso. Pero según cuentan los ancianos de la región, la viuda de uno de los mineros muertos, una mujer llamada Sarah Harmon, se presentó ante la mansión Walker la noche después del funeral colectivo. Con la cara manchada de hollín y lágrimas, proclamó que la sangre de los inocentes caería sobre las mujeres de la familia Walker por 7 generaciones. Por cada vida que tomaron, una vida de su sangre se marchitará antes de tiempo. Lo que construyeron con sufrimiento se derrumbará. Lo que ocultaron en vida saldrá a la luz en muerte. En ese momento, nadie prestó atención a las palabras de una mujer destrozada por el dolor. Los guardias la expulsaron de la propiedad y la historia se convirtió en un susurro entre los habitantes del pueblo. Pero lo que sucedió en las décadas siguientes hizo que muchos reconsideraran las palabras de Sarah Harmon. Durante los siguientes 50 años, cada mujer nacida en la familia Walker enfrentó una tragedia inexplicable. Algunas murieron jóvenes de enfermedades repentinas. Otras perdieron a sus hijos en accidentes inexplicables. Las que sobrevivieron reportaban visiones perturbadoras de hombres cubiertos de polvo de carbón observándolas desde las sombras. Para 1964, solo quedaban 2 mujeres de la familia Walker, las hermanas Eleanor y Margaret, ambas en sus 20 y tantos años. Habían crecido escuchando historias sobre la maldición, pero como jóvenes educadas y modernas, rechazaban tales supersticiones. Eleanor, la mayor,
era una periodista ambiciosa que había regresado recientemente de Nueva York para investigar la historia de su familia para un libro. Margaret era maestra en la escuela local y estaba comprometida con el hijo del sheriff del condado. Lo que ninguna de las dos sabía era que su investigación desenterraría secretos que poderosas figuras de la comunidad habían trabajado durante décadas para mantener enterrados, y que la verdadera maldición de la familia Walker no tenía nada que ver con supersticiones, sino con la venganza sistemática de aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por la codicia de sus antepasados. La noche del 12 de junio de 1964, Eleanor encontró un compartimento secreto en la biblioteca de la mansión familiar. Dentro había documentos que revelaban la verdadera extensión de la corrupción, nombres de jueces comprados, políticos sobornados y una lista de accidentes orquestados para eliminar a quienes amenazaban con exponer la verdad. Eleanor llamó inmediatamente a su hermana. «Margaret, no vas a creer lo que he encontrado. Todo ha sido una mentira. No existe ninguna maldición, solo crímenes encubiertos por generaciones». Esa sería la última conversación entre las hermanas. La mañana después de su descubrimiento, Eleanor desapareció sin dejar rastro. Su coche seguía en el garaje, su cama estaba intacta. Los únicos signos de alteración eran un cajón abierto en su escritorio y la ausencia de los documentos que había encontrado la noche anterior. Margaret, preocupada por la desaparición de su hermana, acudió al prometedor futuro sheriff, Robert Blackwell. Su respuesta fue sorprendentemente despreocupada. Probablemente se fue a la ciudad por una pista para su libro. Ya sabes cómo es Eleanor, siempre buscando una buena historia. Pero Margaret conocía a su hermana. Eleanor nunca se habría ido sin decirle nada, especialmente después de un descubrimiento tan importante. Decidió investigar por su cuenta. Primero revisó el estudio de Eleanor. Bajo una tabla suelta del suelo, encontró un pequeño cuaderno donde su hermana había estado documentando sus hallazgos. Las últimas páginas contenían nombres que Margaret reconoció inmediatamente: el alcalde, el juez del condado, incluso el padre de su prometido, todos vinculados a décadas de encubrimientos relacionados con las minas Walker. Entre las notas había una dirección: Harmon Cabin, Ravens Creek. El nombre Harmon hizo que Margaret recordara las historias sobre la maldición. Sarah Harmon, la viuda que había maldecido a su familia hace décadas. A pesar de la creciente tormenta, Margaret condujo hasta Ravens Creek, una parte remota de las montañas donde pocas personas se aventuraban. La cabaña Harmon era poco más que una estructura desvencijada, casi consumida por la vegetación. Al entrar, el olor a humedad y abandono la golpeó inmediatamente. Parecía que nadie había estado allí en años. Sin embargo, sobre una mesa rústica había una lámpara de queroseno recién usada y varias fotografías en blanco y negro desplegadas. Margaret se acercó lentamente. Las fotografías mostraban a hombres y mujeres demacrados trabajando en las minas, niños con rostros ennegrecidos por el carbón y cuerpos cubiertos con sábanas tras el desastre de 1915. Entre ellas, una foto destacaba: su bisabuelo Ezekiel Walker estrechando la mano del gobernador mientras sonreía el mismo día del funeral masivo. Una voz detrás de ella la sobresaltó. «Veo que la curiosidad es un rasgo familiar». Un anciano estaba en la puerta, apoyado en un bastón tallado. «Me preguntaba cuándo vendría alguna de ustedes. Tu hermana estuvo aquí ayer». «¿Quién es usted?», preguntó Margaret con voz temblorosa. «James Harmon, el nieto de Sarah Harmon y el guardián de la verdadera historia de tu familia». Durante las siguientes horas, James reveló a Margaret la verdadera naturaleza de la maldición. No había nada sobrenatural en las tragedias que habían perseguido a las mujeres Walker. Cada muerte, cada accidente, había sido meticulosamente planeado y ejecutado por descendientes de las familias de mineros en una venganza multigeneracional por las atrocidades cometidas contra sus antepasados.
La explosión de 1915 no fue un accidente, explicó James. Tu bisabuelo ordenó detonar la mina para evitar una inminente inspección que habría descubierto sus operaciones ilegales. 68 hombres murieron para proteger su fortuna. Margaret sentía náuseas. ¿Y las muertes en mi familia? ¿Las enfermedades repentinas? Veneno, principalmente. Acceso a los suministros de la mansión. Personal comprado. Tu tía abuela Catherine no murió de fiebre en 1932. El cocinero agregaba pequeñas dosis de arsénico a su té durante meses. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué no los hombres Walker? James la miró fijamente. La decisión de Sarah. Dijo que los hombres Walker debían vivir para ver sufrir a sus mujeres, como ella tuvo que ver morir a su marido mientras los Walker prosperaban. La cabeza de Margaret daba vueltas. Todo lo que creía sobre su familia, sobre su historia, se desmoronaba ante sus ojos. Y entonces recordó a Eleanor. Mi hermana. ¿Dónde está Eleanor? La expresión de James se ensombreció. Tu hermana descubrió demasiado. Fue a confrontar a quienes mantienen el secreto hoy en día. Los mismos que han protegido a tu familia durante generaciones, no por lealtad, sino para protegerse a sí mismos. El padre de Robert, susurró Margaret. James asintió. Entre otros, tu hermana no entendió que no solo exponía los crímenes de tu familia, sino también a quienes han mantenido esos crímenes ocultos durante décadas. Cuando Margaret salió de la cabaña, la tormenta había empeorado. Las gotas de lluvia golpeaban como pequeñas balas contra el parabrisas mientras conducía de regreso al pueblo. Su mente trabajaba frenéticamente. Si lo que James decía era cierto, Eleanor estaba en grave peligro, si es que seguía viva. Al llegar a las afueras del pueblo, notó luces intermitentes de vehículos policiales cerca del antiguo pozo minero abandonado. Su corazón se aceleró mientras giraba bruscamente en esa dirección. Un grupo de oficiales y bomberos rodeaban la entrada del pozo. Robert estaba entre ellos dando órdenes. Cuando vio a Margaret, su rostro palideció. «Margaret, no deberías estar aquí», dijo, intentando bloquear su vista. Pero ya era demasiado tarde. Margaret vio lo que estaban sacando del pozo. Un cuerpo envuelto en una lona. Un brazo pálido colgaba expuesto, con un reloj de plata que reconoció al instante. Era el reloj de su padre que Eleanor siempre llevaba como amuleto. El grito de Margaret rasgó la noche tormentosa de los Apalaches, mezclándose con el aullido del viento entre los árboles. La maldición de las hermanas Walker acababa de reclamar a su última víctima, o eso creían todos. La muerte de Eleanor Walker fue rápidamente clasificada como un trágico accidente. Según el informe oficial, se había acercado demasiado al borde del pozo minero abandonado durante la tormenta y había caído. Caso cerrado. Pero Margaret sabía la verdad. Su hermana había sido asesinada para silenciarla. Durante el funeral, observó cuidadosamente a los asistentes. El alcalde Winston, el juez Patterson, el jefe de policía Blackwell, padre de su prometido, todos aparentaban solemnidad, pero Margaret podía ver el alivio oculto en sus ojos. Eleanor ya no era una amenaza para ellos. Robert, su prometido, intentaba consolarla, pero cada vez que la tocaba, Margaret sentía un escalofrío. ¿Sabría él algo sobre la muerte de Eleanor? ¿Estaría involucrado? Deberías descansar, le dijo Robert después del funeral. Quizás deberíamos adelantar la boda. No es bueno que estés sola en esa gran casa. Margaret asintió, fingiendo fragilidad. Tienes razón. Me sentiría más segura contigo. Esa noche, cuando Robert se fue, Margaret tomó una decisión. No huiría como probablemente esperaban que hiciera. No se quebraría por el dolor. Terminaría lo que Eleanor había comenzado. La mansión Walker tenía pasadizos secretos construidos durante la ley seca para contrabandear alcohol. Margaret los había explorado de niña con Eleanor, pero hacía años que no los visitaba. Ahora serían su vía de escape cuando los vigilantes apostados discretamente alrededor de la propiedad pensaran que estaba dormida.
Durante las siguientes semanas, Margaret llevó una doble vida. De día, era la afligida hermana preparándose para su boda con el hijo del sheriff. De noche, seguía meticulosamente cada pista en las notas de Eleanor. Visitó a antiguos mineros que habían sobrevivido a las operaciones de su bisabuelo. Habló con enfermeras retiradas que habían atendido a mujeres Walker moribundas. Fotografió documentos en oficinas gubernamentales mientras fingía organizar los papeles de la boda. Cada pieza de información confirmaba la horrible verdad. Su familia había construido su fortuna sobre el sufrimiento y la muerte, y las autoridades locales habían sido cómplices durante generaciones. Una noche, mientras revisaba los registros financieros de la empresa familiar que había encontrado escondidos en el ático, descubrió algo que hizo que su sangre se helara. Pagos regulares a una lista de nombres codificados que se remontaban a 1915. El último pago había sido realizado apenas una semana antes de la muerte de Eleanor. Entre los códigos, reconoció patrones que correspondían a los nombres de las figuras más poderosas del condado. No solo habían encubierto los crímenes de los Walker, sino que habían sido socios silenciosos en ellos, beneficiándose económicamente durante décadas. Margaret documentó meticulosamente cada evidencia. Copió documentos, tomó fotografías, grabó testimonios. Pero sabía que necesitaba más para derribar un sistema tan arraigado de corrupción. Decidió tomar un riesgo calculado. Visitó a Helen Blackwell, la madre de Robert y esposa del jefe de policía. Helen había sido siempre amable con ella, y Margaret sospechaba que la mujer sabía más de lo que aparentaba. «¿Sabes por qué estoy aquí, verdad?», preguntó Margaret después de asegurarse que estaban solas. Helen miró por la ventana antes de responder. «Lo sospecho. Eres tan valiente como tu hermana». «¿Sabías lo de Eleanor?». «No hasta que fue demasiado tarde», respondió Helen con lágrimas en los ojos. «Esta ciudad tiene secretos que se remontan a generaciones, Margaret. Secretos que han manchado a cada familia, incluida la mía». Helen reveló entonces que su propio padre había sido uno de los mineros que murió en la explosión de 1915. Había sido adoptada por un tío, y años después, en una amarga ironía, se había casado con el hijo de uno de los hombres responsables de mantener el encubrimiento. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó Margaret. «Por miedo al principio, luego por vergüenza, y finalmente para proteger a Robert. Él no sabe nada de esto, Margaret. Su padre se aseguró de mantenerlo al margen». Margaret no estaba segura de creerle, pero Helen le ofreció algo invaluable: la ubicación de una caja de seguridad en el banco donde el jefe Blackwell guardaba documentos que podrían incriminar a todos los involucrados. «Tiene pruebas contra todos, como seguro. Si alguno habla, todos caen. Es así como se han mantenido unidos todos estos años». El día antes de su boda, Margaret ejecutó su plan. Usando la llave que Helen le había proporcionado, accedió a la caja de seguridad mientras Robert y su padre estaban ocupados con los preparativos de la boda. Lo que encontró superó sus expectativas: confesiones firmadas, fotografías incriminatorias, registros detallados de cada accidente arreglado, cada soborno pagado, cada amenaza realizada. Todo el sistema corrupto expuesto en documentos meticulosamente preservados. Entre ellos encontró algo que le revolvió el estómago: un plan detallado para su propio accidente, programado para 6 meses después de la boda. Robert no solo estaba al tanto, sino que había ayudado a planificarlo. La maldición de las hermanas Walker iba a continuar, pero no por alguna fuerza sobrenatural, sino por la misma conspiración que había asesinado a Eleanor. Margaret apenas tuvo tiempo de fotografiar los documentos más importantes antes de devolver el resto a la caja. Al salir del banco, notó un coche de policía estacionado al otro lado de la calle. El oficial Parker, mano derecha del jefe Blackwell, la observaba. Manteniendo la calma, Margaret sonrió y saludó, fingiendo estar ocupada con los últimos detalles de la boda. Pero sabía que su tiempo se estaba agotando. Esa noche,
Mientras la mansión Walker se preparaba para acoger la recepción de la boda al día siguiente, Margaret tomó la decisión más difícil de su vida. No podría derrotar a la conspiración desde dentro. Necesitaba escapar y llevar las pruebas a alguien fuera de la influencia del condado. Con solo lo esencial y todas las evidencias que había recopilado, Margaret se deslizó por los pasadizos secretos de la mansión. Una última visita a la tumba reciente de Eleanor, una promesa susurrada en la noche y luego la oscuridad de los Apalaches la engulló. Lo que Margaret no sabía era que su desaparición desencadenaría una serie de eventos que finalmente traerían a la luz los secretos que tantos habían muerto por proteger. Si has llegado hasta aquí, estás descubriendo una de las historias más oscuras y censuradas de los Apalaches. En la macabra historia, nos dedicamos a revelar estos casos que nunca llegaron a los libros de historia oficial. Te estás preguntando qué pasó con Margaret Walker. ¿Logró escapar con las pruebas? ¿O la conspiración que asesinó a su hermana la alcanzó también a ella? Los dos capítulos finales contienen las revelaciones más impactantes y la razón por la que esta historia fue activamente censurada durante décadas. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras macabras historias basadas en hechos reales. Comparte este video si crees que estas historias silenciadas merecen ser conocidas. Recuerda, lo que permanece en las sombras sigue teniendo poder sobre nosotros. La desaparición de Margaret Walker, la noche antes de su boda, causó conmoción en el pequeño condado de los Apalaches. La búsqueda oficial, dirigida por el jefe Blackwell y su hijo Robert, fue extensiva pero infructuosa. Debe haber sufrido un colapso nervioso después de la muerte de su hermana, fue la explicación oficial. Probablemente está vagando confundida por las montañas, pero conforme pasaban los días sin señales de Margaret, los rumores comenzaron a circular. Algunos susurraban que había sufrido el mismo destino que Eleanor, otros que había huido para escapar de la maldición Walker. Robert Blackwell interpretaba convincentemente el papel del prometido destrozado, pero en privado la furia lo consumía. No solo por la humillación de ser plantado en el altar, sino porque sospechaba que Margaret había descubierto la verdad. La caja de seguridad de su padre había sido manipulada. «Encuéntrala», ordenó el jefe Blackwell a sus oficiales en una reunión a puerta cerrada. «Si ha visto lo que había en esa caja, todos estamos en peligro». Lo que no sabían era que Margaret ya estaba lejos, viajando bajo un nombre falso hacia Washington, D.C. Los documentos y fotografías que había recopilado estaban seguros en un maletín que nunca dejaba de su vista. Su destino, la oficina de un periodista del Washington Post llamado Michael Stern, quien había trabajado brevemente con Eleanor en Nueva York. Era la única persona fuera del condado en quien Margaret confiaba. Mientras tanto, en el condado, la ausencia de Margaret desencadenó efectos inesperados. Las tensiones entre los conspiradores aumentaban. El juez Patterson sufrió un ataque de nervios durante un juicio. El alcalde Winston comenzó a beber descontroladamente. El miedo a ser expuestos estaba desmoronando décadas de complicidad silenciosa. Helen Blackwell, observando cómo su esposo y su hijo se obsesionaban con encontrar a Margaret, tomó una decisión. Una noche, mientras ambos dormían, accedió al despacho de su esposo y encontró un diario detallado que había mantenido durante años. Lo que leyó confirmó sus peores temores sobre el hombre con quien había compartido su vida. En Washington, Margaret logró reunirse con Michael Stern. Inicialmente escéptico, el periodista quedó horrorizado al revisar las pruebas que Margaret había traído. «Esto no es solo corrupción local», dijo después de examinar los documentos. «Hay conexiones con senadores estatales, jueces federales. Esta conspiración llega mucho más arriba de lo que imaginas». Durante semanas, trabajaron meticulosamente para verificar cada acusación, contactar a testigos dispuestos a hablar
y preparar lo que sería uno de los reportajes de corrupción más explosivos de la década. Pero a medida que avanzaban en su investigación, notaron señales preocupantes. Su hotel fue allanado mientras estaban fuera. El apartamento de Michael sufrió un robo donde nada de valor fue tomado, llamadas telefónicas donde solo se escuchaba silencio. La red de corrupción había extendido sus tentáculos hasta Washington. Una noche, mientras regresaban de entrevistar a un exfuncionario federal que había confirmado partes clave de su historia, notaron un coche siguiéndolos. Michael tomó rutas evasivas, pero el vehículo persistía. «Nos han encontrado», dijo Margaret con voz tensa. Michael aceleró intentando perder a sus perseguidores. En una curva pronunciada, el otro vehículo los embistió, enviándolos contra la barrera de contención. Su coche se precipitó por un terraplén, dando vueltas antes de detenerse en un barranco poco profundo. Margaret perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en un hospital. Michael yacía en una cama cercana, conectado a máquinas que monitoreaban sus constantes vitales. Había sobrevivido, pero apenas. Un detective de Washington se acercó a su cama. «Señorita Walker, ¿tiene idea de quién querría hacerles daño?» Margaret dudó. ¿Podía confiar en él? ¿O era parte de la misma red de corrupción? Su decisión se vio interrumpida cuando una enfermera entró con un periódico. El titular hizo que Margaret contuviera el aliento. «Jefe de policía del condado de Marshall encontrado muerto, aparente suicidio». El artículo detallaba cómo el jefe Blackwell había sido encontrado en su oficina con un disparo en la cabeza y una nota confesando décadas de corrupción y encubrimientos. Junto a su cuerpo, una caja de documentos dirigida al FBI. Lo que el artículo no mencionaba era que Helen Blackwell había encontrado el valor para hacer lo que debería haber hecho décadas atrás. Había reemplazado la bala real en el arma de su esposo con una de fogueo, y mientras él yacía inconsciente por los somníferos que había mezclado en su whisky, había escrito la nota de suicidio usando sus propias palabras del diario como guía. Luego había contactado directamente con el FBI, entregando copias de todos los documentos incriminatorios que su esposo había acumulado como seguro. La conspiración que había controlado el condado durante generaciones comenzaba a desmoronarse. A pesar de su estado, Margaret insistió en hablar con el detective, le contó todo, desde la muerte de Eleanor hasta su escape y la investigación con Michael. Le entregó las copias de seguridad de todos los documentos que habían reunido. En las semanas siguientes, una operación coordinada del FBI desmanteló la red de corrupción. El juez Patterson, el alcalde Winston y docenas de otros funcionarios fueron arrestados. Robert Blackwell intentó huir, pero fue capturado en la frontera con Canadá. La historia de las hermanas Walker y la conspiración que había matado a una y casi mata a la otra se convirtió en un caso nacional que expuso décadas de corrupción, sobornos y asesinatos encubiertos. Pero incluso mientras la justicia comenzaba a prevalecer, fuerzas poderosas trabajaban para limitar el daño. Senadores implicados presionaron para restringir la investigación. Jueces federales comprometidos bloquearon ciertas líneas de indagación. La verdad completa amenazaba con derribar demasiadas figuras importantes. El caso fue parcialmente sellado por seguridad nacional. Ciertos nombres nunca fueron mencionados en los juicios públicos. La historia que finalmente llegó a los libros fue una versión edulcorada de la realidad, centrada en la corrupción local y minimizando las conexiones con Washington. La maldición de las hermanas Walker había sido expuesta como una conspiración humana, pero la verdadera maldición, el poder de los poderosos para reescribir la historia, continuaba. Margaret Walker nunca regresó a los Apalaches. Con una nueva identidad proporcionada por el Programa de Protección de Testigos, se estableció en la costa oeste. Michael Stern, después de recuperarse de sus heridas, ganó un Pulitzer por su cobertura parcial del caso, aunque siempre lamentó las partes de la historia que fue obligado a omitir. Y en cuanto a la mansión Walker,
fue convertida en un museo local que contaba una versión sanitizada de la historia de la familia. Los pasadizos secretos fueron sellados. Los documentos más incriminatorios confiscados. La verdadera historia de las hermanas Walker, prohibida en libros, se convirtió en otro secreto enterrado en las profundas montañas de los Apalaches. Mi nombre es Margaret Walker Thompson. Si estás escuchando esta grabación, significa que he fallecido y las instrucciones en mi testamento han sido seguidas. Lo que estoy a punto de revelar es la verdad completa sobre lo que ocurrió en 1964 y las décadas posteriores. La historia que nunca se permitió contar en los libros de historia. Así comienza la grabación descubierta en 2023, casi 60 años después de los eventos en los Apalaches, cuando un abogado de Seattle entregó un paquete sellado a un periodista de investigación conforme a las instrucciones testamentarias de una anciana recientemente fallecida. Margaret Walker, bajo su nueva identidad como Margaret Thompson, había vivido una vida tranquila como bibliotecaria. Se había casado, tenido 2 hijos y eventualmente enviudado. Sus vecinos la describían como reservada pero amable, siempre dispuesta a ayudar pero reticente a hablar de su pasado antes de llegar a Seattle. Lo que nadie sabía era que durante décadas Margaret había continuado recopilando información sobre la conspiración que había destruido a su familia. Utilizando su posición como bibliotecaria, había seguido pistas en archivos históricos, periódicos antiguos y eventualmente en las primeras bases de datos digitales. La grabación de Margaret continuaba revelando cómo, durante décadas, había mantenido correspondencia anónima con antiguos residentes del condado, familiares de las víctimas de la mina e incluso con Helen Blackwell, quien había sido fundamental para exponer la verdad inicial pero cuyo papel había sido minimizado en los registros oficiales. Lo que el público nunca supo, explicaba la voz envejecida de Margaret en la cinta, fue hasta qué punto llegaba esta red de corrupción. No se trataba solo de una familia poderosa y funcionarios locales comprados. Los documentos que encontré en la caja de seguridad de Blackwell mostraban conexiones con el gobernador, 2 senadores y un juez del Tribunal Supremo Estatal. La grabación detallaba cómo después de los arrestos iniciales, una segunda fase de encubrimiento había comenzado. Figuras poderosas en Washington habían intervenido para limitar el alcance de la investigación. Testigos clave fueron presionados para modificar sus testimonios. Evidencia crucial desapareció de las salas de pruebas. El caso que el público conoció fue apenas la punta del iceberg, continuaba Margaret. La verdadera historia fue sistemáticamente borrada de los registros. Libros que mencionaban conexiones más amplias fueron retirados de circulación. Periodistas que investigaban demasiado profundo fueron reasignados o despedidos. La segunda parte de la grabación era aún más impactante. Margaret revelaba que su trabajo de décadas había descubierto que los Apalaches no eran un caso aislado. El mismo patrón de explotación, muertes encubiertas y corrupción sistémica se había repetido en otras regiones mineras, con las mismas figuras poderosas protegiendo a los responsables. No fue solo mi familia, no fue solo nuestro condado. Fue un sistema nacional diseñado para extraer riqueza a costa de vidas humanas, protegido por quienes debían hacer cumplir la ley. Junto con la grabación, el paquete contenía copias meticulosamente preservadas de todos los documentos originales que Margaret y Eleanor habían descubierto, junto con la investigación adicional de décadas. Incluía también diarios personales de Margaret que detallaban su vida en el programa de protección de testigos y su lucha constante con el trauma de los eventos de 1964. El periodista que recibió estos materiales, David Mercer, inicialmente dudó de su autenticidad. Pero conforme verificaba cada documento, cada conexión, la verdad innegable emergía. Lo que había comenzado como una supuesta maldición familiar en un rincón remoto de los Apalaches
había sido en realidad una ventana a una red de corrupción institucionalizada que había dado forma a la política energética y económica del país durante generaciones. Mercer pasó meses corroborando la información, contactando a descendientes de las personas mencionadas, comparando registros históricos con las afirmaciones de Margaret. Fue como ver un tapiz completo después de haber visto solo hilos sueltos durante toda mi vida, comentaría más tarde en una entrevista. De repente, escándalos aparentemente no relacionados, políticas económicas extrañas, carreras destruidas misteriosamente, todo encajaba en un patrón coherente. Cuando Mercer finalmente publicó su serie de artículos titulada La conspiración Walker, la historia prohibida, causó un terremoto político. Aunque muchos de los principales implicados ya habían fallecido, sus legados e instituciones seguían siendo pilares de la sociedad americana. Fundaciones con sus nombres financiaban universidades. Edificios gubernamentales llevaban sus apellidos. Sus descendientes ocupaban posiciones de poder, habiendo heredado no solo fortunas construidas sobre sufrimiento, sino también las conexiones necesarias para mantener ese poder. La publicación provocó investigaciones renovadas en casos largo tiempo cerrados. Archivos sellados fueron reabiertos. Testimonios previamente desestimados fueron reconsiderados. Para los descendientes de los mineros que murieron en 1915 y para todas las víctimas subsiguientes de la conspiración, los artículos ofrecieron algo que habían creído imposible: reconocimiento oficial de los crímenes cometidos contra sus familias. En un pequeño cementerio de los Apalaches, descendientes de las familias mineras se reunieron para una ceremonia de conmemoración. Entre ellos estaban los hijos de Margaret Walker Thompson, descubriendo por primera vez la verdadera historia de su madre y de su tía Eleanor. Una placa fue colocada cerca de las tumbas de los mineros caídos, reconociendo finalmente la verdadera causa de sus muertes. Otra fue instalada junto a la tumba de Eleanor Walker, honrando su valentía y su sacrificio en la búsqueda de la verdad. La mansión Walker, que había sido convertida en un museo que glorificaba a la familia, fue cerrada temporalmente. Cuando reabrió meses después, presentaba una nueva exhibición que contaba la historia completa, sin censura ni omisiones. Los pasadizos secretos fueron reabiertos y restaurados. El compartimento oculto en la biblioteca donde Eleanor había encontrado los primeros documentos se convirtió en el centro de la exhibición. Y en la sala principal, retratos de Eleanor y Margaret Walker colgaban prominentemente con una simple inscripción: la verdad no puede ser enterrada para siempre. ¿Pero fue realmente el final de la historia? Como señaló David Mercer en el epílogo de su libro posterior sobre el caso, la conspiración Walker nos muestra que la historia que conocemos está filtrada por quienes tienen el poder para decidir qué se recuerda y qué se olvida. Por cada historia como esta que finalmente sale a la luz, ¿cuántas permanecen enterradas para siempre? ¿Cuántas maldiciones son en realidad crímenes sistemáticos disfrazados de superstición o coincidencia? Los documentos de Margaret revelaron que incluso después de los arrestos y juicios de 1964, ciertas estructuras de poder permanecieron intactas. Algunas figuras simplemente fueron reemplazadas por otras. El sistema, en muchos aspectos, sobrevivió a la exposición de sus operadores individuales. En sus últimas entradas de diario, Margaret reflexionaba sobre si la verdadera maldición era la aparente inevitabilidad con que el poder corrompe y se protege a sí mismo. Pero también encontraba esperanza. Eleanor y yo creíamos que la verdad tenía poder por sí misma, que exponer la oscuridad a la luz era suficiente. Ahora entiendo que la verdad es solo el primer paso. Lo que importa es lo que las generaciones futuras hagan con esa verdad. La maldición solo termina cuando el patrón se rompe completamente. La última página del diario de Margaret, escrita apenas días antes de su muerte, contenía un mensaje dirigido a quienes eventualmente descubrirían su historia. A quienes encuentren estos documentos, la maldición de las hermanas Walker nunca fue sobrenatural, fue el resultado de decisiones humanas,
de sistemas corruptos, de verdades suprimidas. Y por lo tanto, puede ser deshecha por decisiones humanas, por sistemas renovados, por verdades finalmente contadas. Esta es mi esperanza al dejar este testimonio, que la historia prohibida finalmente sea conocida y que ese conocimiento traiga los cambios que Eleanor y yo solo pudimos comenzar. Hoy la historia de las hermanas Walker ya no está prohibida en los libros, se enseña en cursos de periodismo, ética gubernamental e historia americana. Los documentos de Margaret están preservados en la Biblioteca del Congreso. La mansión Walker es ahora un centro educativo sobre corrupción corporativa y gubernamental. La maldición, como Margaret predijo, finalmente se rompió con la exposición completa de la verdad. Pero su historia permanece como un recordatorio de cuán frágil puede ser la verdad cuando se enfrenta al poder y cuán persistente debe ser la búsqueda de justicia. Si has llegado hasta el final de esta macabra historia basada en hechos reales, te agradezco profundamente por acompañarnos en este viaje a través de uno de los casos más oscuros y censurados de la historia de los Apalaches. La historia de las hermanas Walker nos recuerda que a veces las verdaderas maldiciones no son sobrenaturales, sino creadas por la ambición humana, la corrupción y el poder descontrolado. Si esta historia te impactó, te invito a compartirla para que más personas conozcan estos relatos que han sido deliberadamente ocultados de los libros de historia. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y revelando estas historias prohibidas. No olvides suscribirte a La Macabra Historia y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos donde exploramos lo que testigos, sobrevivientes y descubridores de verdades ocultas pueden revelarnos sobre nuestro pasado y presente. ¿Qué otras historias prohibidas crees que deberíamos investigar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda, algunas historias son prohibidas porque su verdad tiene el poder de cambiar nuestra comprensión del mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad que se atreve a mirar más allá de la historia oficial. Nos vemos en la próxima macabra historia.